Antes de empezar con este video, es importante resaltar 3 puntos. 1. El análisis se basa en datos económicos y repasa el desempeño económico durante el mandato de un presidente, sin ser asesoramiento político. 2. El canal no respalda ni está afiliado a ningún presidente o partido político, manteniendo una postura imparcial. Y 3. Se invita a los espectadores a formar su propio criterio y consultar diversas fuentes para una comprensión completa. En los últimos años, el peso mexicano sigue siendo y se está consolidando como una moneda importante en los mercados emergentes. Sin embargo, su poder adquisitivo y de los mexicanos todavía enfrenta uno de sus mayores retos con la inflación. Hoy, en Análisis Económico de Mandatarios, examinaremos detalladamente cómo se comportaron los precios y el tipo de cambio frente al dólar estadounidense durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Un análisis que nos revelará el verdadero impacto de estas variables en la economía mexicana. Antes de empezar con este tema, conviene definir la inflación general, la subyacente y la no subyacente. La inflación general es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios en una economía a lo largo del tiempo. La inflación subyacente es un indicador económico que excluye ciertos productos volátiles, como los alimentos y la energía, para ofrecer una visión más estable de la tendencia inflacionaria. La inflación no subyacente es lo contrario a la subyacente. Acá se incluyen los precios de los alimentos y la energía, además de ser altamente volátil. De acuerdo con el Banco de México, los datos están de la siguiente manera. En 2019, la inflación general era de 2.83%, la subyacente era de 3.59% y la no subyacente era 0.59%. En 2020, los datos estaban en 3.15, 3.8 y 1.18%. En 2021 se ubicaron en 7.36, 5.94 y 11.74. En 2022, 7.82, 8.35 y 6.27%. En 2023, 4.66, 5.09 y 3.39%. Y hasta septiembre de 2024, la inflación general acumulada era de 2.8%, la subyacente 2.79% y la no subyacente 2.79%. México ha mostrado un desempeño mixto en términos de inflación dentro del contexto latinoamericano, donde mejoró su posición relativa, pasando de la quinta inflación más alta en 2018 con 4.83% a la novena en 2024 con 4.21%, teniendo una inflación menor que Argentina, Venezuela, Bolivia, Haití, Uruguay, Colombia, Brasil y Chile, pero es mayor que Honduras, República Dominicana, Panamá, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. La inflación acumulada durante el sexenio erosionó el poder adquisitivo de los mexicanos, particularmente en hogares de menores ingresos. Sin embargo, es importante analizar tanto los efectos como las respuestas gubernamentales. Los efectos de la inflación fueron un incremento en precios de la canasta básica, reducción del valor real del ahorro y pérdida de poder adquisitivo. Para combatir esto, se hicieron aumentos significativos del salario mínimo a lo largo de los años del sexenio. Se ampliaron los programas sociales y los subsidios directos a productos básicos. El incremento del salario mínimo ha superado significativamente la inflación, beneficiando a trabajadores formales de menores ingresos, aunque el impacto ha sido desigual en distintos sectores de la población. En el ámbito de salud, producto de la inflación, se incrementaron los costos de medicamentos e insumos médicos. Las respuestas gubernamentales fueron de aumento del presupuesto en salud pública y se implementó el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, que, producto de desafíos en su operación, fue reemplazado por el IMSS Bienestar. A pesar del aumento presupuestario, la inflación ha reducido parcialmente el impacto de estos aumentos, y más de 22 millones de mexicanos quedaron sin cobertura pública durante este periodo, además de que se registraron retrasos en cirugías y consultas.
evidenciando deficiencias en el sistema sanitario. Con respecto a la educación, la inflación encareció los materiales educativos y costos operativos. Para intervenir, se implementó el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, ofreciendo apoyos económicos a estudiantes de todos los niveles educativos, y se distribuyeron gratuitamente libros de texto y apoyos a escuelas públicas para mejorar la infraestructura educativa. La efectividad ha sido mixta, porque por un lado, los programas de becas han contribuido a mitigar los efectos inflacionarios en la educación, y por otro lado, persisten desafíos en la educación superior, especialmente en términos de cobertura y calidad. En la vivienda, las presiones inflacionarias han aumentado los costos de construcción, las rentas y créditos hipotecarios. Para combatir este problema, el gobierno tomó varias medidas como la reformulación de las facultades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para priorizar el concepto de vivienda integral en la planeación urbana. Se flexibilizaron medidas para el otorgamiento de créditos a través del Infonavit y el Fobiste, y se amplió el acceso a créditos para la rehabilitación, remodelación o reparación a través de la Comisión Nacional de Viviendas. El impacto acá también ha sido mixto, porque en una de las caras de la moneda, el Infonavit ha reducido la carga financiera a varios trabajadores mediante el congelamiento de créditos hipotecarios, y el Fobiste ha beneficiado a más de 64,000 trabajadores a través de programas de cancelación o reestructuración de créditos, mientras que la otra cara de la moneda, producto del encarecimiento de los materiales de construcción, el acceso a vivienda nueva ha salido perjudicado. La inflación en el transporte ha incrementado los precios de los combustibles y el mantenimiento de los vehículos. Para combatir estos efectos, se implementaron medidas como la contención de precios de gasolinas para evitar aumentos abruptos en el costo de combustible. Se invirtieron en proyectos de transporte público como el Tren Maya, el aeropuerto de Felipe Ángeles y el tren Istmo Oceánico de Tehuantepec para mejorar la movilidad y reducir costos de transporte, además de subsidios focalizados al transporte público en áreas urbanas para mantener tarifas accesibles. Y como todas las demás políticas, han habido efectos mixtos. La política de contención de precios ha mitigado parcialmente el impacto inflacionario en el transporte, pero la efectividad de las inversiones en transporte ha sido objeto de debate debido a retrasos y sobrecostos en algunos proyectos. Durante el sexenio 2018-2024, el Banco de México ha desempeñado un papel crucial en el combate a la inflación, manteniendo su autonomía y enfocándose en su mandato principal de preservar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Banxico ha ajustado la tasa de interés de referencia en respuesta a las presiones inflacionarias y las condiciones económicas. En 2023, la tasa alcanzó un máximo de 11.25% para contrarrestar la inflación, y a medida que comenzaba a ceder, el banco inició una serie de recortes en marzo de 2024, reduciendo la tasa hasta situarla en 10% en diciembre de 2024. Si comparamos a AMLO con los 5 sexenios anteriores en materia de inflación, quedaría de la siguiente manera. AMLO tendría la tercera inflación más alta, aunque significativamente menor que Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Sin embargo, sigue estando por encima de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El tipo de cambio promedio, cuando AMLO tomó posesión el 1 de diciembre de 2018, estaba en $1 era igual a 20 pesos mexicanos. Y cuando finalizó su mandato, estaba en $1 era igual a 19.5 pesos mexicanos, lo que representa una apreciación del 2.86% durante todo el sexenio. Sin embargo, esta apreciación no fue uniforme. La evolución año por año muestra fluctuaciones significativas. En 2019 se apreció un 3.82%. En 2020 se deprecia un 6.25% producto de la pandemia. En 2021 la depreciación se modera hasta el 2.89%. En 2022
se aprecia un 5.07%. En 2023, la apreciación fue más pronunciada, alcanzando el 12.58%, y hasta septiembre de 2024 se deprecia un 15%. Destaca particularmente el fenómeno del superpeso durante 2023, cuando la moneda mexicana llegó a cotizar por debajo de los 17 pesos por dólar, alcanzando niveles no vistos en años. El tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense estuvo influenciado por diversos factores tanto internos como externos. Por ejemplo, la política monetaria restrictiva de Banxico desde 2022 hasta marzo de 2024, el incremento en el flujo de remesas desde Estados Unidos, el crecimiento de exportaciones y entrada constante de inversión extranjera directa, decisiones gubernamentales que afectaron la confianza de los inversionistas, la política comercial de Estados Unidos y negociación del TMEC, el impacto de la pandemia generando volatilidad y la percepción de los inversionistas sobre la estabilidad política y económica. La guerra comercial entre Estados Unidos y China tuvo efectos mixtos para México. Por un lado, benefició al país a través de la reconfiguración de cadenas de suministro y el incremento de inversiones para evitar aranceles de Estados Unidos y China. Y por otro lado, generó volatilidad en mercados financieros e incertidumbre económica con episodios de presión sobre el peso mexicano. Durante el sexenio, el Banco de México ha desempeñado un papel fundamental en la estabilidad del tipo de cambio, aunque no tiene un objetivo explícito de controlarlo. Su política monetaria enfocada en controlar la inflación ha contribuido indirectamente a la estabilidad cambiaria. Al mantener las tasas de interés altas, ha incentivado la inversión en activos denominados en pesos, fortaleciendo la demanda por la moneda nacional. Banxico, a través de la Comisión de Cambios, interviene en el mercado solo en situaciones de alta volatilidad para asegurar el buen funcionamiento, sin defender niveles específicos del tipo de cambio. En el contexto latinoamericano, el peso mexicano ha mostrado un desempeño relativamente favorable durante el sexenio de AMLO. El peso argentino frente al dólar blue, que es el que se usa allá, se depreció un 3.237.84%. El real brasileño se depreció un 41%, el peso chileno se depreció un 34% y el peso colombiano se depreció un 29%. Solo el colón costarricense, con una apreciación del 13.4%, ha mostrado mejor desempeño que el peso mexicano en la región. Gracias por acompañarme hasta el final de este análisis sobre la inflación y el tipo de cambio frente al dólar. Si quieres seguir aprendiendo más sobre el desempeño económico de AMLO y su impacto en la economía actual, te invito a que veas mi video sobre el mercado laboral que te estoy mostrando ahora mismo. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Hasta la próxima.